Así que lo primero que vimos nosotros es que Dios desea fervientemente la salvación de todo hombre que oye el Evangelio, aunque no sea elegido. Eso es lo que vimos la última vez. Pero en segundo lugar, basado en Juan 5:34, el sincero deseo de Dios por el arrepentimiento y la salvación de cada hombre que escucha el Evangelio no elimina su ira sobre los pecadores. Dios desea que todo hombre se convierta. Dios desea la salvación de todo hombre, aunque no haya sido elegido. Pero a pesar de que Él desea la salvación, eso no elimina la ira de Dios, la ira que Él tiene sobre los pecadores. Hay un equilibrio en este asunto. Al mismo tiempo que Dios ama a los pecadores y desea que se arrepientan, también ha decidido en su santa ira llevar su juicio sobre aquellos pecadores que no se arrepienten. Tú habrás oído probablemente esa frase muy trillada que antes se decía, ya no la oigo mucho: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso era muy común años atrás. Decían, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Pero ocurre que cuando la ira de Dios cae, la ira de Dios no cae sobre el pecado, sino sobre el pecador. Y cuando Dios manda al infierno a alguien, no lo manda al pecado, lo manda al pecador. Y la Biblia menciona que Dios está airado con el pecador. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Así que lo más cerca que tenemos a esa expresión que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, probablemente es lo que dice el Salmo 99, versículo 8, que dice: oh Señor Dios nuestro, tú les respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, mas también vengador de sus malas obras. Y ocurre que cuando tú lees ese texto en el Salmo 99, 8, esto se refiere nada más ni nada menos que a tres hombres grandes de Dios: a Samuel, a Moisés y a Aarón. Porque dice el versículo 6 de ese mismo capítulo: Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él les respondió. Pasajes como Lucas capítulo 6, versículos 35 y 36 muestra que Dios ama incluso a los no elegidos. Mira lo que dice la Biblia. Dice allí: antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Así que Dios muestra en la Biblia que aún a sus enemigos Dios los ama. Pero la Biblia también enseña que Dios aborrece a los pecadores. Ese es un equilibrio que uno tiene que manejarlo con cuidado. Porque podemos estar en un extremo o podemos estar en el otro extremo. Dios ama al pecador, aún los no elegidos, pero también lo aborrece. Y vamos a ver cómo podemos poner el punto de equilibrio en esto. Dice la Biblia en el Salmo 5, versículo 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Oiga esto. Los que se jactan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. El Salmo 11, 4 al 6 dice: el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío
y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Entonces, ¿cómo podemos poner el punto de equilibrio si decimos por un lado que Dios quiere la salvación y el bien para aquel que no ha elegido, pero por otro lado que Dios aborrece al pecador, al que no ha elegido? Bueno, uno debe de entender que hay una distinción en Dios en cuanto a dos tipos de amor. El uno es conocido teológicamente como el amor de benevolencia y el otro es conocido como el amor de complacencia o de deleite. Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate a un creyente en una misión de rescatar a su hija de las garras del mal. El amor por su hija es un amor de deleite. Ahora, un creyente normalmente siente también amor por los vagabundos y los que piden limosnas en las calles. Pero ese no es un amor de deleite. Ese es un amor de benevolencia. No es el mismo amor. Así que debemos comprender dónde es que Dios se deleita y con quién se deleita. Pero por otro lado, entender que Dios también tiene un amor de benevolencia por aquellos que no son llamados. Así que existen varias observaciones importantes cuando hacemos esta distinción entre el amor de deleite y el amor de benevolencia. En primer lugar, tanto el amor de Dios por los pecadores como su odio por los pecadores o su aborrecimiento por los pecadores debe ser cuidadosamente calificado cada vez que presentamos el Evangelio, cada vez que hablamos de Cristo. Porque Dios no es que ama tanto a los pecadores como para no exigirles arrepentimiento. Dios los ama, pero Él quiere que se arrepientan. En otras palabras, no es que los ama tanto y que les va a dejar pasar por alto sus pecaminosidades. Dios los ama, claro que los ama, pero no les va a dejar pasar por alto sus atrocidades. Por otro lado, Dios no odia tanto o Dios no aborrece tanto a los pecadores como para no llamarlos seriamente al arrepentimiento. ¿Dios está irado con el pecador? La Biblia dice que sí. ¿Dios aborrece al pecador? La Biblia dice que sí. Pero no los aborrece tanto como para no querer que ellos se arrepientan. En segundo lugar, cuando queremos poner sobre este equilibrio, tenemos que entender que esta distinción nos ayuda a entender cómo ciertos textos en la Biblia son consistentes con la doctrina del amor general de Dios. Por ejemplo, en Juan 14, 21, dice la Biblia: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Querido hermano, este pasaje, o esto que hemos dicho, no es o no se refiere al amor de benevolencia, sino al amor de deleite. Cuando Dios dice en su palabra, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, lo que Dios está diciendo es que yo lo amo de tal manera que me complazco en mis hijos por la manera como me aman. ¿Cuánto tú amas a Dios?
Si tú amas a Dios, eso debe ser notorio. Debe ser notorio. Eso no pasa desapercibido en la iglesia. Pero en tercer lugar, esta distinción del amor benevolente y el amor de deleite del Señor nos libra de la tendencia a ser duros y sin compasión hacia los malvados. Nos libra. La Biblia enseña claramente que debemos amar a nuestros enemigos así como Dios los ama a ellos. Y si Dios ama a sus enemigos, ¿por qué yo tengo que aborrecerlos? ¿Por qué tengo yo que odiarlos? Mateo 5, 43 y 44 dice: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Deuteronomio 10, 18 dice: Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Así es Dios. ¿Sabe lo que Dios destila siempre? Amor. Eso es lo que Dios siempre destila. Él es amor. Él ama a los escogidos, pero increíblemente ama a sus enemigos y ama también a aquellos a quienes no ha elegido. Por eso es que Dios es nuestro ejemplo a seguir. Es nuestro ejemplo a imitar. ¿Cuál es el resultado cuando negamos que Dios tiene amor por aquellos que no son elegidos? ¿Sabes qué? Nos convertimos en cristianos sin misericordia y cristianos duros. Así nos convertimos. Así que no podemos predicar sobre Dios y decir que no tiene nada más que odio y aborrece a los que no los ha elegido. Él no es así. Él no es así. Y en cuarto lugar, esta distinción del amor benevolente y el amor de complacencia o de deleite nos libra de las conciencias equivocadas o erradas hacia los enemigos malvados. Alguien puede decir: pastor, me siento tan culpable, la verdad que me siento mal. Quiero amar a mis compañeros de trabajo, pero los veo tan impíos, tan vulgares, tan perversos, tan malvados, tan sucios, que me cuesta amarlos. ¿Alguien puede decir así? Bueno, nosotros realmente no tenemos que deleitarnos con lo que ellos hacen o con lo que ellos son. No tenemos que congraciarnos o estar al nivel de lo que ellos hacen, dicen, ni festejar lo que ellos festejan. Mira, Dios mismo no se deleita en lo que esta clase de personas son o hacen. Él no se deleita. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 19:2: y salió a su encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: ¿vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor, y con esto traer sobre ti la ira del Señor? Dios no estaba agradado con lo que iba a hacer Josafat, porque Dios no estaba agradado con los enemigos que él los iba a favorecer. Así que esto me lleva a mi tercer punto. Ya vimos nosotros dos observaciones doctrinales de Juan 5:34. Vamos a ver la tercera. Recuerdan que el tema que estamos hablando es acerca del llamamiento eficaz. Querido hermano,
hay una distinción fundamental exigida y asumida en Juan 5:34. Y es la distinción entre la voluntad preceptiva de Dios y la voluntad decretiva de Dios. Una cosa es lo que Dios decreta. Eso significa lo que Dios va a hacer porque lo va a hacer. Punto. Otra cosa es la voluntad preceptiva de Dios. Juan 5:34 dice, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él dijo eso para que seáis salvos. ¿Fueron esta gente salva? No. Esa era una voluntad decretiva, tampoco. Era preceptiva. Dios quería la salvación de ellos. Jesús quería la salvación de ellos. Pero ese no era su decreto. Ezequiel 18:23, ahí nos muestra, porque muchos enseñan que Dios quiere la salvación de todos los que escuchan el Evangelio. Pero mira lo que dice Ezequiel 18:23. Dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere para el impío que muera. Dios no quiere que se vaya al infierno. Dios quiere que viva. Él no está complacido con eso. Y eso es un deseo sincero de Dios, honesto de Dios. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Sin embargo, la Biblia también enseña que Dios no ha predestinado o no ha querido la salvación de todos los que escuchan el Evangelio. Y esto puede sonar como muy cruel, porque nosotros tenemos una manera de pensar y siempre nuestro pensamiento es muy diferente al pensamiento de Dios. Nosotros tenemos nuestro camino y siempre nuestro camino es muy diferente al camino del Señor. Romanos 9:19, por ejemplo, y 21 dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Así es Dios. Hay un matrimonio, el uno es creyente y el otro no quiere saber nada de Dios. El uno teme a Dios y el otro no teme a Dios. Ahí está, del mismo barro, de la misma masa. Uno es para un uso honroso y el otro es para un uso deshonroso. Isaías 46:10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Todo lo que Dios quiere hacer debajo del cielo, Él lo va a hacer. Y Él no tiene que pedirle permiso a la iglesia ni a nadie, porque Él es Dios. Él reina en los cielos, reina en la tierra, Él es soberano. Aunque no nos guste y aunque no estemos de acuerdo. Efesios 1:11 dice, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados
habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Cómo entender y conciliar estas dos verdades? Por un lado, Dios ama a todo hombre que oye el Evangelio. Y por otro lado, aborrece a aquel que no ha sido elegido, pero quiere la salvación de ellos. ¿Cómo conciliamos esto? ¿Cómo le ponemos el punto de equilibrio otra vez? Bueno, solamente a través de la distinción crucial entre la voluntad preceptiva de Dios y su voluntad decretiva. ¿Qué es la voluntad preceptiva de Dios? Bueno, la voluntad preceptiva nos dice lo que debemos hacer. Esa es la voluntad preceptiva. Tú vas a la Biblia y ahí te dice, no matarás, no robarás. Ahí te dice lo que tú y yo tenemos que hacer. Pero la voluntad decretiva de Dios es lo que Dios va a hacer, lo que Dios hará, tarde o temprano. Esa es la voluntad decretiva. Esa distinción o esa diferencia entre la voluntad decretiva y preceptiva estaba ya probablemente descrita de manera muy suave en Deuteronomio 29:29. Dice allí, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. A veces hay cosas que ocurren en la vida que no las comprendemos. Y eso ocurrió también en la vida de los hombres de la Biblia. Por ejemplo, cuando tú vas a la historia de José, cuando este hombre fue vendido a los madianitas, después fue llevado a la casa de Potifar, después fue el segundo en el imperio egipcio, y después se da a conocer a sus hermanos y Dios lo prospera, y por decir así, salva a la humanidad, porque este hombre Dios le dio sabiduría, y pudo guardar alimentos e interpretar sueños, ir a la cárcel, y en medio de eso, salvar a la humanidad de la hambruna que había. Sus hermanos lo dieron por muerto. Sus hermanos intentaron matarlo, pero fue otra cosa lo que Dios hizo. Eso se llama voluntad decretiva, lo que Dios hizo. Mira lo que dice la Biblia en Génesis 50:20. Palabras de José. Dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Dios es el que tiene la última palabra. En cuarto lugar, sobre Juan 5:34. Las implicaciones legítimas tanto de la voluntad decretiva de Dios como de su voluntad preceptiva no deben ser suprimidas. No tienes que eliminarlas. A veces nosotros estamos en un extremo o estamos en el otro. Y cuando no entendemos algo de la Biblia o oímos algo nuevo como esto, que para muchos puede ser nuevo y tal vez no lo están aceptando en sus mentes, sobre todo cuando no entendemos misterios divinos, ¿sabe lo que pasa eso? Nos frustra. Y uno está como queriéndose sacudir internamente. Y así es la mente pecaminosa. Cuando no tiene la mente de Cristo y no está alineada a la palabra del Señor. La voluntad decretiva y preceptiva se exaltan una a expensas de la otra. No podemos suprimir la voluntad preceptiva de Dios, lo que Dios ha dicho que hagamos, de la voluntad decretiva de lo que Dios hace.
Nosotros podemos comparar la voluntad decretiva de Dios y su voluntad preceptiva con dos hermosos árboles creciendo codo a codo en la palabra de Dios. Sus troncos, imagínate, están separados a 5 metros de distancia. Un árbol allá, la voluntad decretiva, y el otro árbol allá, la voluntad preceptiva. Pero a medida que sus ramas crecen o se ensanchan, ocurre que las ramas empiezan a entrelazarse entre un tronco y el otro tronco. Y nosotros a veces corremos el peligro de cobijarnos bajo el árbol preferido. Y si nos gusta la voluntad decretiva, nos vamos allá y corremos la voluntad decretiva. Pero si nos gusta la voluntad preceptiva, nos vamos a la voluntad preceptiva. Pero acuérdate, las ramas han crecido y tú ves hermosos los árboles, pero de pronto te empiezas a resentir con el otro árbol que no es tu favorito, porque sus ramas parece que te están tapando u oscureciendo toda la gloria de tu propio árbol. Y a veces nos volvemos como muy decretivos o muy preceptivos. Y nos resentimos con el otro. Poca gente en el mundo corta árboles totalmente. ¿Sabe lo que la gente hace? Corta las ramas. No talan los árboles. Cortan las ramas. La gente en las casas corta las ramas. Y algunos quitan o podan esas ramas de la redención particular, de la expiación limitada. Otros cortan las ramas de la elección incondicional. Otros cortan las ramas de la voluntad decretiva o del llamamiento eficaz. Y mi último punto en esta mañana es que el cristianismo es una religión de por sí misteriosa. Es intrínsecamente misteriosa. Alguien dice, pero lo veo en mi Biblia, pero no entiendo cómo es que encaja todo esto, no lo comprendo. Bueno, ni yo tampoco. Hay muchas cosas que yo tampoco entiendo de la Biblia. Pero yo creo que la Biblia enseña, óigame bien, yo creo que la Biblia enseña que Dios desea lo que Él no decreta, pero yo no puedo explicar por qué o cómo. Porque Dios desea que se salve el no elegido, ¿correcto? Eso es lo que Él desea, que se salve. Así que la Biblia enseña que Dios desea lo que no decreta. Él preceptivamente dijo que se salven, pero decretivamente no los eligió. Pero yo no puedo explicar por qué, ni puedo explicar cómo. Sin embargo, Dios no tiene la obligación de explicármelo. Dios no tiene la obligación de decirme estas cosas que están en su sola voluntad y en sus pensamientos. Para mí es suficiente saber que me ha elegido. Para mí es suficiente predicar el Evangelio y yo voy a descansar en que Él va a salvar conforme a su decreto eterno. ¿Eres tú tal vez un elegido de Dios? Yo no lo sé. Pero mientras tú me ves aquí, me vas a oír predicando el Evangelio a tu alma. ¿Dios quiere que te salves? Sí, Dios quiere que te salves. Yo quiero que te salves. ¿Pero eres tú un elegido de Dios? No lo sé.
Yo no lo sé. Así que no hay una contradicción en eso en Dios. Y estas dos líneas de verdad pueden ser reconciliadas y totalmente comprendidas. ¿Sabes dónde? En la mente infinita de Dios. Nada más. Porque las dos cosas están allí. Así que el cristianismo es una religión intrínsecamente misteriosa porque es la adoración del Dios infinito que no puede ser finalmente comprendido por nuestros limitados cerebros. No importa cuán inteligente seas, no importa cuánta diligencia o cuánta destreza o habilidad poseas, hay cosas que no podemos entender. Así que hay dos implicaciones finales, prácticas. Y los teólogos hablan de arminianismo, pero también los teólogos hablan de hipercalvinismo. Y los dos son extremos opuestos. Y ambos, tanto el hipercalvinismo como el arminianismo, surgieron como resultado de no reconocer que nos enfrentamos a un misterio divino. Porque tanto el arminianismo como el hipercalvinismo, ¿sabes cómo son ellos? Son muy racionalistas. Si no lo entienden, lo rechazan. Y así hay mucha gente. No entiende muchas cosas y lo rechazan. Ambos quieren un sistema ordenado y están dispuestos a suprimir alguna parte de la palabra de Dios, tapar eso, no hablar de eso, para lograr entenderlo. Pero por otro lado también, los hipercalvinistas acusan a aquellos que enseñamos sobre la gracia común de Dios, que es bíblica, sobre el amor general de Dios, que es bíblico, y la oferta libre del Evangelio, porque Dios está ofreciendo el Evangelio a los elegidos y no elegidos, y quiere que realmente se salven. Pero ¿sabes de qué se nos acusa muchas veces? De pensamientos orgullosos y humanistas. Porque no lo pueden ver en la Biblia. Así que aquellos que se niegan a creer lo que no pueden comprender, aquellos que se niegan a creer lo que no pueden comprender, son culpables de un orgullo o de un orgulloso racionalismo humanista. Porque se niegan a creer lo que no pueden comprender. Entonces, en su orgullo, no lo creen. Y la segunda observación es que la última demanda de Dios en el Evangelio, ¿sabes cuál es? Que los hombres nos postremos y nos inclinemos ante su palabra. Aunque no la entendamos. Aunque no la aceptemos. Mira, la medida de todas las cosas es Dios, no es el hombre. Y es la mente de Dios lo que determina finalmente qué es racional, qué es verdad y qué no lo es. No somos nosotros. Así que si creemos que hay algo que no creemos totalmente, debemos nosotros de venir humildemente delante del Señor y tomar una postura, ¿sabe de qué? De dependencia en Dios. Y decir, Señor, dependo de ti y de tu palabra, no de mis pensamientos. Mira lo que dice el Salmo 131, versículo 1 y 2. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma.
como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado, reposa en mí mi alma. Esa es la actitud que deberíamos de tener frente a la palabra de Dios. A verla como lo que ella es, palabra de Dios, no palabra de hombre. Y tenemos menos derecho o habilidad para criticar los caminos de Dios que un niño que ha sido destetado, para comprender cómo la negativa de su madre a amamantarlo es consistente con su amor por él. El niño, cuando ya se le quita el pecho, no puede reclamar y tampoco lo puede entender. Pero ¿sabe por qué las madres se los quitan? Porque ya ese niño necesita de otros nutrientes. Ya necesita la papilla, ya necesita la fruta y otro tipo de comida. No toda la vida es para ese niño leche, leche y leche. Así que nosotros tenemos menos derecho que ese niño a reclamarle a Dios por las cosas que no comprendemos. La madre se lo quita a ese niño para su bien. Cuando Dios nos da la palabra, aunque no la entendamos, ¿sabes para qué es? Para nuestro bien. En conclusión, a pesar de que Dios aborrece al pecador, a pesar de que Dios está airado con el pecador, a pesar de que Él no puede haber elegido a un pecador, Dios desea la salvación de ese pecador. Ahora, puede ser que tú estés aquí en esta mañana, pero gracias a Dios que eso está en la mente infinita de Dios y no nos lo ha revelado a nosotros Dios. Porque en la mente eterna e infinita de Dios, Dios puede salvar a quien Él quiera. De hecho, yo creo que el mismo hecho de que tú estés aquí en esta mañana y tal vez no tengas esa fe en Cristo para salvación. Tal vez no seas salvo. Bueno, el hecho de que Dios te haya traído aquí, tal vez es un propósito eterno para mostrarte cuánto Dios te ama y mostrarte que Dios quiere tu salvación. Lloro a Dios que en verdad Cristo se ha revelado a tu conciencia, a tu alma. Porque el día que Cristo se ha revelado a tu corazón y a tu alma, tú no volverás a ser nunca jamás la misma persona. Nunca jamás. El cristianismo empieza no cuando atraviesas esa puerta, no cuando dices tengo mi religión. El cristianismo empieza cuando Cristo Jesús es revelado a tu alma. Porque es entonces cuando tú vas a comprender la cruz, vas a amar al crucificado, vas a entender esa obra. Solo allí. Oro a Dios que Él añada a esta iglesia los que han de ser salvos.